Bien, bendiciones para todos. Bienvenidos a nuestro cuarto podcast. Y esto es No se trata de nosotros. ¿Se trata de quién? De Jesús. Se trata de Jesús. De Jesús. De Jesús. Hoy tenemos un podcast súper genial, pero antes, saluden chicos, saluden a la audiencia. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Manuel Castillo. Bienvenidos a este cuarto podcast que esperamos que sea de mucha bendición. Dios los bendiga. Bueno, mi nombre es Duván Duarte. En esta linda tarde podemos conocer algunas preguntas de las que tenemos aquí. Ustedes nos han hecho algunas preguntas, algunas dudas. Entonces, la idea de nosotros es poder responder a esas inquietudes y pues que sea de gran bendición para ustedes. Claro que sí, nuestro podcast se llama, el de hoy es diferente. Tenemos un mecanismo hoy diferente. Nuestro podcast se llama Las preguntas que nadie quiere hacer. En este caso, respuestas que nadie quiere escuchar, ¿verdad? O sea, nadie quiere hacer preguntas. Y nosotros vamos de una. Esto no tiene mucho afán. Nosotros tenemos afán. Bueno, vamos a responder. Ahora, ¿qué sucede? Probablemente, más adelante, a cada una de estas preguntas le vamos a hacer un podcast. Solo para ellas. Por lo tanto, hoy vamos a resumirlas. Sí, vamos como a darle una pasadita. Hay como un lienzo ahí. Y nos vamos corriendo. Alborotamos el avispero y huimos. Ajá, ¿verdad? Así que pregunten. Porque son preguntas muy profundas. Exacto. Y por lo tanto, estas preguntas van a quedar también en las redes sociales y en TikTok. Van a quedar en las redes sociales para que ustedes puedan hacer sus comentarios acerca de las preguntas. Porque estas preguntas son bastante complicadas y basándonos en estas preguntas, hay religiones, creencias que creen cada una de ellas, ¿ok? ¿Estamos preparados para iniciar? Sí, preparadísimo. Que Dios nos dé la sabiduría para poder contestar bien. Señor Jesús, conoceré la verdad y la verdad nos hará libre. Libre. Hazlo libre, Padre, que lo necesita. Vamos, todos. Primera pregunta conflictiva. En casa. Ay, Dios mío. Dice, la mujer en el ministerio. ¿Deberían las mujeres tener roles de liderazgo en la iglesia? Señor Jesús, esto es como dicen en la calle, pero, o sea, todo el mundo lo va respondiendo bíblicamente, sin herejías, muchachos, por favor, porque no queremos que nos estén funando ni nada. Así es. Bueno, hay un versículo clave que es: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia la destruye. Yo pienso que muchas veces nos unimos en yugo desigual, ¿sí? Entonces decimos, no, es que me uní con esa persona, pero no, Dios une propósitos, ¿sí? Para mí la respuesta es sí, claro que sí, porque siendo una mujer sabia puede edificar esos cimientos espirituales y puede llevar un poco más allá esa mamá, por decirlo así, ¿sí? De la iglesia, donde te dice, oye, ve por ese camino, por el otro. Así que yo creo que sí. Al principio pensé que la respuesta estaba incorrecta, que estaba respondiendo algo incorrecto, pero después me di cuenta que sí está bien, porque el primer ministerio, diciendo, ¿debería la mujer tener roles de liderazgo en la iglesia o ministerios como tal? Y el primer ministerio es la casa, el hogar. Sí. ¿No? Eso es uno. Sin ser funado, eso no quiere decir que la mujer no puede tener, en la iglesia también puede tener ministerio, aunque sí, claro. En el hogar también. Aunque claro que la cabeza debe ser lógicamente el hombre, ¿sí? Que la mujer sí se debe someter al hombre, y lo dice. Pero qué pena, es que estoy nervioso porque tengo mujeres al frente. La gente detrás de cámara. Detrás de cámara, los que nos están ayudando, asistiendo, la coordinación detrás son chicas y están haciendo caras. Así es, porque muchas veces las mujeres, ¿qué es lo que pasa? Pues que se toman el rol de, lógicamente, de la autoridad, que es el hombre, y pues ahí pueden haber muchos choques, ¿sí? Eso es lo que quería decir. Bueno. No, pues yo pienso que tanto como en la casa como en la iglesia, la mujer también demanda cierta autoridad y digamos como que cierta organización, porque obviamente las mujeres son mucho más organizadas que los hombres y en la iglesia se necesita eso, en el ministerio se necesita eso, orden, compromiso, actitud, porque pues bueno, digamos que no es un misterio que los hombres a veces somos un poquito más descomplicados. Entonces las mujeres en el liderazgo es algo supremamente importante porque pues llevan como ese amor, llevan la palabra de Dios, además los dones que el Espíritu Santo da no lo hace no solo a los hombres, sino también a las mujeres. Entonces eso hace parte tanto en el ministerio como en la iglesia como afuera. Entonces, pues, dejamos esta pregunta, nosotros la vamos a responder sobre nuestro conocimiento de lo que creemos y lo que hemos estudiado, pero ustedes pueden también responder en los chats, pueden responder y pueden también hacer preguntas. La mujer en el ministerio. ¿Deberían las mujeres tener roles de liderazgo en la iglesia? Otra cosa, ¿puede la mujer o no ser pastor o pastora?
pastor en este caso se muere. Bueno, acá yo sí tengo un conflicto, digamos, de opiniones, por decirlo así. Aleluya. Porque, Dios. digamos, hay pastores llamados de pastores y porque el pastor es pastor, la mujer tiene que ser pastora. Pienso yo que de pronto no debe ser así porque hay llamados, ¿sí? Hay complementos, pero en ese caso no sé si de pronto, ¿ustedes qué opinen? Sí, porque no se le dice doctor a la esposa del doctor, ¿no? Ni Exacto. abogado, abogada a la esposa del abogado. Ese- Pero no sé, ay Señor, perdóname. Pues hay que Tengo nervios. tener cuidado cuando nosotros nos autollamamos, valga la redundancia, en el llamado que Dios no ha colocado en nosotros. Entonces digamos que a veces decimos pastor, o cuando a veces nos dicen a nosotros pastores y nosotros sabemos que no, o sea, pues digamos como tal, Dios no nos ha hecho el llamado a pastorear. Entonces como es algo Sí, como pero que- tampoco se le dice presidenta a la esposa del presidente, ni alcaldesa a la esposa del alcalde, gobernadora, ¿verdad? Pero en ese término, hablando desde ese punto de vista de que la esposa de. ¿Y cómo sería en el sentido si el llamado pastoral fuese, es que viene complicado, el llamado pastoral fuese para la mujer, ¿verdad? La mujer es la pastora. ¿Se le puede llamar pastora al esposo de la pastora? Mira, acá Cuando hay- la líder es la mujer. Acá hay un tema difícil porque yo conocí a una pastora que tiene autoridad y lógicamente más autoridad que el pastor, porque a todo el mundo le Que el decíamos esposo. pastor. Sí, exacto. Porque era esposo lógicamente de Pero la una pastora era pastora ella. con autoridad, pero la pastora era ella. Entonces todo el mundo como que venga, yo que le digo y era muy Esposo. sumiso, él era muy sumiso, muy como que parecía más ella el rol de hombre que sí, entonces ahí juega como que, oiga, sí le puedo decir, no le puedo decir, pero ahí va pues lo que decía él. ¿No? Y vemos en la palabra de Dios también mujeres de reino y de poder como Ana, Esther, Débora, que nos enseñan que la mujer sí tiene una autoridad para poder fortalecer y tener un ministerio en Dios. Lo que vamos a hacer es dejar la pregunta en el aire. ¿Usted qué opina? O que según la Biblia, la mujer puede ejercer un llamado, puede ejercer el pastorado o no, puede la mujer ejercer o no algún liderazgo en la iglesia. ¿Alguien ha respondido algo sobre eso en las redes sociales? No, todavía no. Si usted puede responder, hacer pregunta, bien. Nets. Next, Cada vez se pone más Siento peligroso. fuego. Bueno, así que si ustedes quieren también complementar esas respuestas, también lo pueden hacer, ¿sí? Y si nos van a funar, pues con amor. Con amor, claro. Está. Siguiente. La homosexualidad y la iglesia. Dice, ¿cómo debería la iglesia abordar el tema de la homosexualidad? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Claro. Ahora, aquí no está diciendo, aquí no estamos hablando de que si es pecado, que si no es pecado. Es cómo aborda la iglesia ese tema. Bueno, chicos, no sé si me quieren acompañar. Yo tengo una cita bíblica que está en 1 Corintios 6:9, que dice, ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adulterios, ni los afeminados, ni los homosexuales. Ok, la pregunta. Vamos a separar entonces. Aquí, la Biblia está separando afeminado y homosexual. Lo está separando. ¿Cuál es la diferencia entonces de afeminado y homosexual? Hay actitudes, ¿no? Yo lo digo por la actitud. No sé si me estoy equivocando. Es un error, no sé. Pero yo creo que más que todo es la actitud, ¿sí? Y la otra es la actitud ya que viene profundidad del corazón. O sea, como el acto. Como se ve, ¿no? Más que todo es el acto de meterte con la misma persona del mismo sexo. Eso es la homosexualidad. Sí. Y lo afeminado es la actitud. Que parece homosexual. Exacto. Porque hay personas que, digamos, yo digo y como que, oye, pero ¿Te parece? como un Sí, poco claro. más Pero, no, afeminado. Porque dice la Biblia que los afeminados... No sí, pero mira, cuando la Biblia habla de afeminado, no está hablando acerca de la actitud del hombre que parece mujer. Cuando la Biblia habla de afeminado, habla del hombre que no ejerce el rol de hombre. Todo hombre que no ejerce el rol de hombre como protector, como aquel que provee en el hogar o aquel que es un líder, como hombre, como cabeza, ejemplo del señor que usted conoció, que, ay Dios mío, que no. ¿Te conoce? No, pero no creo que esté bien. Señor Jesús, que no vea. Cuando la mujer sobrepasa la autoridad del hombre y quien gobierna, quien manda, quien es la cabeza es la mujer y el hombre no hace nada o no cumple los roles de hombre, es afeminado. A eso se refiere con la afeminación. No, nosotros ahora decimos que afeminado es aquel que actúa como mujer. No actúa como niña. Pero la Biblia lo separa. Pero es que en sí esa no es la pregunta.
La pregunta es, El rol de la ¿cómo iglesia. debería la iglesia abordar el tema de la homosexualidad? ¿Cómo debería la iglesia abordar ese tema? Yo lo que pienso es que muchas veces la iglesia, nosotros, porque yo me incluyo, no soy perfecto, uno tiende a señalar a las personas, a condenarlos de que este ya se va a ir para el infierno. Y nosotros como iglesia, que somos el pueblo escogido de Dios, debemos mostrarles amor, ¿sí? En marchas de LGTBI yo sí vi a muchas personas que lo hicieron como manera de evangelismo, de pedirle perdón a esas personas por lo que han visto en la iglesia, porque lo que ellos sienten más que todo es rechazo. Rechazo es que tú me juzgas, es que yo en tu iglesia no puedo asistir, pero allá es donde la iglesia se construyó para pecadores, así como nosotros también. Y en vez de, obviamente, el no rechazar no significa aceptar digamos que lo que está haciendo esa persona. Su condición. Exacto, aceptar esa condición. Es muy importante el tema de ese, como ese amor, de esa compañía, del aceptarlo como que venga a la iglesia, venga con nosotros, obviamente, pero conociendo la verdad y que sepan de que uno no acepta la condición, pero tampoco rechazando. Bueno, en este caso vamos a explicarlo bien sencillo. Bienvenidos a la iglesia, todo tipo de pecador, en general todos nosotros pecamos, ¿no? ¿Quiénes son los que pueden ministrar en la iglesia? Aquellos que están en el proceso de dejar a un lado el pecado, que luchan con el pecado y que intentan llevar la cruz de la salvación para mejorar todos los días. Aquel que vive en el pecado constantemente, pues no solamente los homosexuales. Toda persona que uno sabe que está metido en el pecado no puede tener, digamos, un liderazgo dentro de la iglesia. Entonces, yo creo que la participación que una persona declarada homosexual que puede tener en la iglesia puede asistir a la iglesia, bienvenido, puede asistir, puede cantar, puede hacer todo lo que usted quiera en la iglesia, todo lo que usted desea hacer, pero lo que no puede es ministrar en la iglesia, porque hasta que no se vea en Dios un cambio, pues no. Tomar ciertos roles de liderazgo, ya sea ministro, ya sea de pronto participar en algo de la iglesia, en la bienvenida, bueno, en ciertos privilegios, por decirlo así. Nets, ¿vamos bien? ¿Alguien dice algo o no? Por ahora no. Hagan preguntas, chicos, si tienen de pronto preguntas, dudas, digamos, ay, es que yo estoy pasando por esto. Sí. Yo estoy pasando por esto. Siguiente, vamos. Bueno, la pregunta queda para ustedes. La iglesia, ¿cuál es el rol que debería tener la iglesia con la homosexualidad, digamos, o las personas que van a la iglesia con esta condición? Otra pregunta, la cuarta. La prosperidad y la fe. ¿Es la prosperidad material indicador de la bendición de Dios? Bueno, yo tengo otro versículo respecto a eso, para que por favor me ayuden bueno, sí, como en descifrarlo, dice. Dice en Eclesiastés 5:19, he dado riquezas y bienes, y también nos ha dado el derecho de consumirlas. Tomar nuestra parte y disfrutar de nuestro trabajo es un don de Dios. Entonces, no sé qué puedan... Creo que a veces Dios nos bendice, pero creamos esa bendición ya como un ídolo. Entonces, cuando pasa eso es que estamos olvidando de que Dios es nuestro proveedor. Y hay iglesias, yo sé que me van a fundar también, que solo están hablando de la prosperidad, que pacta por esto, pacta por lo otro, pero recuerda que el pacto ya Dios lo hizo, Jesús lo hizo con su santa sangre, ¿sí? Y hay muchas veces muchos pastores, ¿sí? No es por juzgar, pero hay muchos pastores que se están aprovechando también del rol de la prosperidad, cuando Jesús nos enseñó el mensaje más de la cruz que de eso. O sea que es bastante, le gusta, dice en portugués, dice gustoso, no sé. Gustoso. Llama mucho la atención cuando en una predica te dicen, Dios te va a bendecir, Dios te va a dar un carro. Aquellos que una vez los que una vez te señalaron por pobre, te van a buscar para pedirte favores cuando seas millonario. A la gente nos encanta. Amén, yo digo amén a todo eso. Claro, sí. Pero bendición es bendición, dinero es dinero, prosperidad es prosperidad, son cosas diferentes. Nosotros estamos acostumbrados a unir bendición con prosperidad. No, yo estoy bendecido, ¿por qué? Porque tengo un carro, tengo casa, tengo nada más allá de eso. Entonces, si fuese así, se me fue el nombre, un actor de Hollywood super hiper mega millonario que tenía todo no se hubiese suicidado, ¿verdad? Si fuese así, la gente que tiene plata no siente el vacío que se siente. Entonces, hay una bendición que es la bendición de la salvación y la bendición de tener a Jesús en nuestros corazones y la bendición de tener vida eterna, vida en el mundo, de poder tener tranquilidad y felicidad
que hay veces los millonarios no la tienen. Así que dinero y bendición son cosas diferentes. Y acá pasa algo muy serio, es que si tú eres líder de una iglesia, pastor, no sé, apóstol, porque ahora todo el mundo se quiere llamar apóstol. Pero si tú eres agresivo, sí, ¿no? yo doy duro con la palabra. Pero si tú eres Lo y dijo él. solamente predicas de la prosperidad, predicas, porque hay tanta deserción en la iglesia, porque en estos últimos tiempos se está desertando, porque le estás hablando al templo solamente de prosperidad, prosperidad. Y cuando ellos se enfrentan ante la realidad de que, sabes, que la gente dice, es que si me meto al cristianismo, todo va a ser bueno, color de rosa, prosperidad, dinero, me va a llover bendiciones, trabajo, y no es así. Porque si tú ves, los apóstoles fueron los apóstoles más probados, y no solamente por dinero, sino por su propio cuerpo. Ustedes vieron el video de la IA que hizo, que hicieron de la IA del predicador diciendo, Dios me dijo que me comprara dos iPhone 17 y va a salir de hoy del culto del servicio. Ay, sí, No, o sea, No, pero yo sí tuve, me da miedo decir el nombre de la iglesia, así que no lo voy a decir. Yo sí tuve una iglesia aquí en Bogotá, fuimos al nombre de la iglesia y el pastor, Dios me dice que se van a levantar 50 personas dando $2,000. ¿Cuántos son 50 por? O sea, $2,000, 50 personas. Y pase el uno, pase el dos, pasaron los 50, mi hermano, dando $2,000. Yo dije, Dios santo. Y ya vuelven a ser un Dios de prosperidad. Exacto, digamos que ya para entrar como a las preguntas y a las opiniones, no está mal, obviamente, recibir bendiciones de Dios, porque Dios no va a querer que un hijo esté mal, ande mal, no tenga nada, porque pues obviamente como hijos de Dios también queremos ser prósperos, ¿sí? Pero también debemos de ser conscientes de que Dios nos va, digamos, le tenemos que dar cuentas y rendir cuentas a Dios de lo que Él nos ha entregado para administrar, ya sea dinero, ya sea de pronto algunas cosas, ¿sí? Pero que no nos movamos como en ese sentido. Y obviamente estoy totalmente de acuerdo en lo que dicen. Ay, qué pena darles tan duro, pero realmente sí he visto mucho eso. No, obviamente sin olvidar, bendecir trae muchas cosas buenas. Eso digamos que no es un misterio como tal. No, digamos que si yo doy, no con doble sentido, pero si yo doy con un corazón humilde, con un corazón sincero y ayudar a alguna persona, yo sé que Dios obviamente me va a recompensar, pero sabiendo de que no lo hago como por doble intención. Yo le doy a tal persona o ayudo en tal, no sé, fundación o algo así, porque yo sé que Dios me va a bendecir. Lo está haciendo con un corazón que no es sincero. Con doble intención. Ahora, hay cosas que obviamente como las primicias, para los que tienen empresas, para los que tienen emprendimiento y todo eso, obviamente todo eso trae bendición, porque todo eso es bíblico. Es un tema, es un tema muy amplio. Que estamos pasando por encima. Ahí hay un comentario. Mananata, perdón si no lo estoy pronunciando bien, dice, hay que hablar del evangelio que confronta. Y también comenta que deberías poner el celular derecho, entonces por eso cambié la posición. Ok. Siguiente tema. Bueno, es que dijimos que luego vamos a hacer podcast específicos en cada uno de estos temas, ¿ok? Sí, porque yo siento que ese tema de la prosperidad quieren que profundicemos. Cada tema toca profundizar. O sea, estamos diciendo cosas así un brochazo. Igual para los cortes van a ser genial. Sí. Para los cortes va a ser genial. Porque corte, que la gente opine por ahí. El corte y se va a quedar ahí. Ay, Dios guarda. Dios mío. Dice, siguiente, la guerra y la violencia. ¿Es compatible la fe cristiana con la guerra y la violencia? Fala para mí. Claro, hay que ser violento. Dice la Biblia que hay que ser solamente los violentos son los que arrebatan. Oye, no, ¿es compatible la guerra? Vamos a la guerra. Vámonos para Rusia, para Ucrania. Es que recordemos que David construyó los salmos en tiempos de guerra. En tiempos de dificultad. ¿Pero qué dices tú? ¿Está correcto que la iglesia asuma posiciones a favor de la guerra? Pues estamos hablando de guerra ahora. Ahora, guerra, lo que está pasando en Ucrania, Rusia, Jerusalén, Gaza. Pues ahí digamos que hay cosas obviamente proféticos que ya sabemos de que se vienen, de que van a pasar, pero de pronto sí hay guerras en que nosotros como iglesia no apoyemos, pero de pronto hay otras cosas que nosotros sí podemos orar, sí podemos ayudar a algunas cosas. Obviamente no podemos salir a la guerra y a defender algo de que no está bien, sabiendo de que están peleando por cosas que no tienen ni sentido. Pero sí defender los principios bíblicos, ¿sí? Porque principios y morales, la palabra es el manual que tú tienes, así como, y la Biblia lo dice proféticamente en Apocalipsis, que se levantarán en contra de Israel, ¿sí? Entonces nosotros como iglesia debemos tomar una posición de autoridad. Y con las armas que realmente, porque dice la Biblia que nuestras armas son espirituales.
entonces debemos en guerra, en oración, porque si la iglesia, en ese momento la iglesia está adormecida, está dormida, está entretenida, con lo mismo, con el Dios de la prosperidad y demás. Pero cuando despertamos como iglesia podemos vencer cualquier guerra espiritualmente, ¿no? Ahora recordando de que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino que todas esas guerras las mueven potestades, principados, gobernadores. Entonces, más que pelear físicamente, sabemos espiritualmente que tiene otro concepto, que debemos de orar. Mira, en el caso, por lo menos, yo creo que todo el mundo sabe que yo soy venezolano. Y Venezuela está, digamos, a un borde bastante pequeño de una guerra. Siempre ha sido así. Desde que tiene un presidente, desde el presidente actual que tiene Venezuela, que yo no voy a hablar de ese tipo de política más porque ahorita voy para mi país, no, ya sé que, no es que me metan problemas por, ¡usted dijo! No, nada de persecución porque quiero ir a mi país tranquilo. Pero probablemente mañana fue por esto. Pero hay muchos venezolanos anhelando y deseando que Estados Unidos bombardee a Venezuela, entra a Venezuela, asesina a Maduro y todo lo demás, deseándolo. Que entre y que cambie el gobierno, y no importa lo que pase, pero lo importante es que entre. Y en lo particular, para mí eso es preocupante. Para mí es preocupante porque en las guerras mueren miles de inocentes, mueren miles de personas que no tienen nada que ver. Entonces, en este momento, bombardear, digamos, a Venezuela sería que mataran mucha gente inocente. En lo particular, pues yo ahí no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo, pero en cuanto a ese tipo de guerras, la Biblia, desde el inicio de la Biblia, desde el Levíticos, desde el mismo Éxodo en adelante, la Biblia habla de un Dios guerrero. Dios es un Dios guerrero. Dios que mandaba al pueblo de Israel a pelear batallas, a guerras. El pueblo de la tierra prometida la ganaron con guerra. O sea, en este cuento no fue que batallaron, pero igual fue una guerra porque ellos dieron vueltas, gritaron, fueron a la guerra hasta que se cayeron los muros y entraron y se ganaron. O sea, fueron cientos de batallas que el pueblo de Israel peleó para poder tener un nombre hoy, y aún todavía siguen en guerra y siguen en batalla. Pero como nosotros somos de la gracia y como nosotros somos, digamos, no somos judíos, sino que somos... ¿cuál es el nombre que le decía Pablo a Pedro? ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre. Pero nosotros, lo buscamos y lo colgamos en el subtítulo. El subtítulo ahí. Los gentiles. Ay, gracias. Pues gracias a Maranata. Gracias, Maranata. Somos gentiles, somos salvos por su gracia. Nosotros no estamos metidos en esa guerra y nosotros no debemos meternos por allá. Pero digamos, de guerra secular, pero que hay una guerra espiritual que siempre está constante. Y siempre, todos los días yo creo que vamos a tener una guerra espiritual, ya personalmente y también obviamente contra la palabra de Dios. Ahora, una pregunta sería, ¿nosotros iríamos a guerra defendiendo la palabra de Dios si quisieran quitar, digamos, en los países ya la palabra de Dios definitivamente, las Biblias como son otros países? ¿Estaríamos dispuestos a ir? Que la Biblia dice que las tinieblas no prevalecerán, ¿no? O sea, Pedro, no te llamarás más Pedro, no te llamarás más Simón, ahora te llamarás Pedro, y sobre tu nombre, sobre ti, sobre Cristo, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán. O sea, nosotros estamos llamados realmente a resistir. La Biblia dice, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Entonces nosotros, por lo menos, ya voy. Nosotros estamos llamados a resistir. O sea, tú no ves que por causa del evangelio se levantó un ejército evangélico y fue una guerra. Después que Cristo murió, nosotros no vemos en la historia ningún ejército cristiano peleando guerra. ¿O sí? No hay. Entonces nosotros, no, que están quitando la Biblia, ¿qué vamos a hacer? A resistir. Vamos a meter guerra, Biblia como meten en Corea del Norte. Traficar Biblia, veamos cómo hacemos para predicar escondido como en Irán, debajo en los túneles, como sea, pero nosotros no podemos. Vamos a hacer un ejército de cristianos, todos los hombres, a pelear contra el gobierno para que nos devuelvan la Biblia, a protestar afuera, porque no estamos llamados a eso. A eso no estamos llamados. Es un tema para... No, porque me imagino en este mismo momento, el mes pasado, porque yo soy así, se me fue el nombre de la ciudad, asesinaron a 400 y algo de nigerianos, si no me equivoco, en un hospital.
los musulmanes, porque eran cristianos ¿qué hacen todos los nigerianos? Vamos a pelear contra los musulmanes. La guerra entre cristianos y musulmanes. No, nosotros estamos llamados a resistir. Viene el diablo y nos ataca, aguantamos. No sé si, bueno, bíblicamente o es una frase o algo que dice que morir es ganancia. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dice para acá Maranata, yo vengo de la descendencia israelita y me tocó quitar la bandera. Claro, más aquí todavía, aquí, Sí. cuando aquí el gobierno está apoyando a Gaza y hay protestas y cosas a favor de Gaza y eso, ¿no? Nets. Las 5, vamos por la mitad, pero son de eso. La autoridad de la Biblia. ¿Es la Biblia la palabra infalible de Dios? Pregunto nuevo. Bueno, les dejamos la pregunta ahí a ustedes como base. La guerra y la violencia. ¿Es compatible la fe cristiana con la guerra y la violencia? Esa pregunta queda ahí en el aire para ustedes. La otra pregunta, porque es para nosotros. La autoridad de la Biblia. ¿Es la Biblia la palabra infalible de Dios? Claro que sí. Yo digo que la palabra es como la espada de filo que penetra hasta lo más profundo de tu corazón. Que a través de la palabra, ahí, como decíamos ahorita en la anterior pregunta, vamos a poder batallar en contra de Satanás. Porque si tú no sabes de Biblia, si no te sabes defender ante un pueblo que dice la Biblia que en los últimos tiempos el amor de muchos se va a enfriar, pues vamos a poder entrar con una palabra que es infalible. Lastimosamente y tristemente la gente tiene revelaciones supuestamente del Espíritu Santo, ¿sí? Pero no están fundamentadas en la palabra. Entonces hay gente, y lo dice la Biblia, hay de aquellos que le cambian a un coma de la palabra de Dios, ¿sí? Y debemos pedirle primero al Espíritu de Dios que nos dé el discernimiento para poder entender la palabra de Dios, porque hay mucha gente que coge la Biblia y la tigiversa de maneras. ¿Tienes alguna pregunta? No, cuando hago así. Para que entiendo. Se enfocan aquí. Mira, hay un versículo que dice así, en Mateo 12:20, dice, la caña cascada que no quebrará y el pábilo que humea no apagará hasta que saque a la luz la justicia con victoria. Voy a volver a este versículo, lo amo. Dice, la caña cascada no quebrará, es una vara que es muy difícil de quebrar, ¿verdad? Y el pábilo que humea como una vela, que está a punto de apagarse, pero aún humea. No apagará hasta que saque a la luz la justicia con victoria, ¿verdad? Este tema me encanta muchísimo porque es como es la Biblia. La Biblia es hasta ahora el libro registrado más antiguo existente, aparte de ser el libro con más reproducciones y el libro más leído en la historia, en la Biblia. Y es el libro con más controversia, el libro más reproducido haciéndole películas, series, ¿no? Hay películas de cantidad de libros, pero la Biblia tiene muchas películas, más que cualquiera. Sí. Aparte de eso, la Biblia refiere acerca de que la Biblia es como la caña cascada. Que aunque miles de veces y en miles de ocasiones, en miles de temporadas, de épocas, de años, de momentos, estamos en 2025, durante del año 0 cuando Cristo, o antes de Cristo, cuando se empezó la Biblia, cuando se crearon las tablas de la Biblia, la gente ha querido, la humanidad, el diablo ha querido romper la Biblia, como la caña cascada. Pero la Biblia dice que no se quebrará. Y la Biblia es como el pábilo que humea. Hay momentos donde está la llama muy fuerte, pero hay momentos donde está humeando, que nadie está leyendo la Biblia y casi que ni se sabe de la existencia. Hubo una época en la historia de nosotros antes, muchos años antes de Martín Lutero, de que nosotros tuviésemos Biblia como la Reina Valera y todo lo demás, donde la Biblia era oprimida por la Iglesia Católica y solamente los católicos y los de alto rango de la Iglesia Católica podían leerlo. No había posibilidad de que el público y la gente la leyera. Entonces la Biblia era como el pábilo que humea. Estaba a punto de desexistir, ¿verdad? Pero de repente Dios encendió la llama nuevamente y salió un hombre que reprodujo la Biblia. La primera imprenta, la primera reproducción de Biblias, o la primera reproducción de libros y de todo lo demás existió gracias a la Biblia. Fue para imprimir la Biblia y para reproducirla. Entonces, la Biblia es lo que hasta ahora ha permanecido desde el principio hasta ahora. No que hay relatos de que el manto de Cristo, que hay relatos de que la mujer de estatua es la mujer de Lot, de que todavía existe parte de lo que era el arca de Noé, sí, ¿verdad? Pero todo lo que narra que eso existe es la Biblia. Y la Biblia existe desde el principio hasta ahora. Sí.
¿verdad? Y hasta ahora tenemos, y la Biblia es una Biblia coherente que concuerda con realidades y todo. Entonces, la Biblia es como la caña cascada que no se quiebra, como el pábilo que humea, que nunca deja de vivir. Y es el único libro que cuando tú lo lees, el autor siempre está presente. Un aplauso para eso. No, y dos cositas. Tenemos un invitado. ¿Sale el invitado? ¿Nosotros ya no? Tenemos un invitado, se llama Michi. Hola, Michi. Bienvenido al podcast. Nos da pena sacarte, así que te puedes quedar. No pasa nada. Puedes hacer lo que tú quieras, estás en tu casa. No, la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo y dice la palabra de Dios que cielo y tierra pasarán, más la palabra jamás va a pasar. Y hasta que no se escuche en cada rincón del mundo es cuando Jesús venga por su pueblo. Amén. Un aplauso a Dios por eso. 6. Ay, este tema está candela. El bautismo y la salvación. ¿Es el bautismo necesario para la salvación? ¿Sabían que hay iglesias que dicen que si no te salvas, si no te bautizas, no puedes ser salvo? Como los Jesús solo. Solo Jesús. ¿Cómo se le dicen ustedes a ellos? Los que no son trinitarios. Que creen solamente en Jesús. Jesús solo. Jesús solo. Solo Jesús. Ellos creen, solo Jesús creen, que si tú no te bautizas en el nombre de Jesús, claro, porque no bautizas en el nombre del Padre. Si no te bautizas, no puedes ser salvo. Yo tengo un versículo súper clave para eso. Dice en Juan 3:5. Dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua, o sea, físicamente, y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. O sea, ahí está respondiendo lo que los ojos de Jesús dicen que sí, ¿no? O sea, por eso, el que no naciere de agua, ni el Espíritu no puede entrar en el reino. O sea, que no, si no te bautizas, no entras al reino del cielo. Exacto. ¿Tú crees eso? Sí, claro. ¿Y tú? Pues yo creo, mira, acá no sé de pronto si me vayan a funar, pero habían 3 cruces al lado de este que era ladrón. Yo digo que él no se logró bautizar, pero el maestro miró su corazón, porque el hombre mira lo que tiene al frente, pero Dios lo que va a mirar en ti es su corazón. Y él le dijo, de cierto te digo que el día de hoy vas a entrar. Le dio el acceso sin ni siquiera, es que tuve que ir al curso bíblico, tuve que ir a... Sí, eso es fundamental, yo no estoy desechando todas las cosas. Pero le dijo que podía entrar al reino. O sea, ¿cómo le decimos? Exacto. Si para poder entrar al cielo tengo que estar bautizado, ¿cómo yo le digo al hombre de la cruz que estuvo con Jesús? Ya va, Jesús tenía que haber dicho, no, es que lo siento. No te puedo recibir en el cielo porque primero tenemos que bajarnos. Espérate, nos bajamos, te bautizo y entramos. ¿No, verdad? Sí, claro, no, pero digamos que yo creo que también hay ciertos temas o ciertos conceptos puntuales porque, digamos, si una persona está en crisis y va a morir ahí y yo le digo, ven, arrepítete de todo lo que haces, acepta a Cristo y en ese momento ya muere, lo aceptó, iría para el Entonces, cielo. Te toca definir la pregunta. La pregunta es la siguiente, ya va, calma. ¿Es el bautismo necesario para la salvación? O sea, por ejemplo, si no te bautizas, eres cristiano, pero no te bautizas, ¿te vas para el cielo o para el infierno? Yo diría que iría para el infierno. Me caben algunas cosas porque hay ciertos temas puntuales, como les digo, pero si, digamos, obviamente Jesús les diga a sus discípulos, ve y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Como me dice la palabra de Dios, que si el que no naciere en aguas ni en el Espíritu, pues no entrará en el reino de los cielos. Ok, entonces vamos a darle un concepto. Voy a tratar de refutar lo que tú estás diciendo porque pues yo no estoy a favor tuyo. Si vamos al concepto de lo que es el bautismo, que es el mismo concepto de lo que es la cena del Señor, son acciones simbólicas, no es un acto real. O sea, ahora, la resurrección de Jesús, su sangre derramada por mí y su crucifixión y lo que él hizo no fue simbólico, fue real. Claro. ¿Okay? Entonces, la salvación que yo tengo, la Biblia dice que a través de Jesús es la única forma de ser salvo, ¿verdad? La Biblia dice que Él es el camino, la verdad y la vida y no llegamos al Padre sino a través de Él. Y que su sangre nos purifica para ser salvos. Entonces, lo que yo considero es que un acto simbólico no me puede salvar. Por encima de un acto simbólico hay actos reales, como la muerte de Jesús, como la sangre de Jesús, como la cruz, la crucifixión, el sacrificio que Él hizo. Todo su acto real, no fue un acto simbólico, real. El bautismo es un acto simbólico, la cena del Señor es un acto simbólico. Entonces, yo opino, pero es mi opinión, más allá de
lo que hemos estudiado e investigado, es que los actos simbólicos no te salvan. No, y muchos cristianos dicen, no, ¿por qué no le haces la oración de fe? Yo he conocido mucha gente que hace la oración de fe, pero su vida sigue siendo igual. Y he conocido gente que ha sido bautizada y sigue siendo igual. Entonces, como yo estoy a favor de él porque son actos simbólicos, pero es el corazón. O sea, realmente lo que Dios se va a fijar en ti es en el corazón. O sea, inclusive lo dice la Biblia, que a muchos dirán, no, es que en tu nombre hice eso, en tu nombre, pero Dios no los conoce. En algo que sí de pronto obviamente no estoy de acuerdo, es en el llamamiento, cuando llaman a las personas nuevas que no conocen de Dios de una vez a hacer una oración de fe que ellos aún no conocen. De pronto ahí es donde yo sigo un poco, no estoy de acuerdo, porque hacerles es como recitar una oración donde ellos obviamente no tienen el concepto ni la fe ni la certeza para pues reconocer a Cristo, porque no, obviamente no es una oración que te hace el salvo, sino es una oración para que tú reconozcas a Cristo. Sí, la Biblia dice que la forma de ser salvo es un regalo, ¿no? Que por gracia estamos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues un don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Life restringido. ¿Ah? Life restringido. Tú le hayas sido restringido porque trata temas que podrían resultar incómodos o claro, por algunos espectadores. No importa, pero seguimos aquí. Seguimos. Obvio, bueno, para los que no saben, nos restringieron el live. Sí, o sea, son temas pesados, claro. Es que son temas que hablamos de guerra y de guerra. Son temas que se tratan en todo el mundo, son temas que obviamente todo el mundo habla. Mientras no nos denuncien la cuenta, no nos la hacen todo. ¿Se puede continuar? No, porque estamos aquí. Sí, al igual, pues, a veces... ay, chévere sacar esto, ¿no? No restringen a veces... Pues ese pedazo de que nos restringieron el live. Cuando el aviso, pero entonces... No restringen a veces cosas... No, quitaron el live. ¿Sigue el live? O sea, el live sigue, pero creo que nadie puede... Y podemos ver, busquemos a ver un ratito. Miren a ver si siguen ahí. Y mientras tanto yo digo que... Yo los estoy... Digo que restringen muchas cosas, pero... O sea, bailes, demás cosas sexuales, digo yo, ahorita también. Es que la pero son cosas que restringen, ¿no? Yo creo que el live está restringido en algunas zonas, algunos países o algo así. Okay. Porque aquí todavía está muy igual. Tenemos... vale, sí, ahí sigue. Ah, ya estamos asustados. Bueno, pero avisemos, tratemos de no tocar temas como desvivisión, guerra y cosas así como esa, porque es de verdad no lo tomamos muy Prieto, moreno fuerte. Moreno fuerte. Es un moreno del cuartico, moreno. Color del gato. Siguiente. Color es el nombre del gatito. Color Michi. Dándole duro a Satanás. Vamos con la siguiente pregunta. Bueno, señores, queda abierta la pregunta para ustedes. ¿Cree usted que si el bautismo salva o no salva a la persona? La persona puede ser salva si se bautiza, si no se bautiza no se salva o como whatever. Responde usted. Hay cada otra pregunta, ¿no? Sobre, bueno, aunque sea obviamente súper profunda que el podcast lo organicé yo. Y yo organicé las preguntas. Bueno, cuando usted organizó su podcast, yo no me metí en sus preguntas. Así que déjeme mis preguntas. Next. Mira, te quiero hacer por allá hasta que se me dobla. Sí. Siguiente. La iglesia y la política. ¿Debería la iglesia involucrarse en la política? Ay, Dios mío, no, yo... Puede sonar muy... Pero yo detesto, ¿no? Detesto esos temas porque yo digo que el tema central es Jesús, no interfiere. Aunque, lógicamente, en el poder deben haber personas cristianas, conocedoras, porque si en el poder no hay personas que debatan y lógicamente... Porque en Colombia todavía podemos evangelizar, todavía podemos predicar de la palabra, porque han habido líderes que se han tomado como ese rol, esa tarea de realmente esas leyes poderlas aprobar, porque hay mucha gente y de pronto, bueno, no va a decir porque también de pronto... ¡Dígalo! No, pero si en la Biblia hubieron ciertos personajes que llegaron al poder y a conquistar reinos y tomar autoridad en ciertos gobiernos, yo diría que sí sería como ideal, bueno, necesario. Ahora más fuerte. Sí. Bueno, sí, claro. sería como necesario. Que repita lo que dijo. Está hablando. Dios mío, Jesús. Dios mío.
No, sí, digamos, personalmente diría que si es necesario, si es necesario tener pues, en el gobierno personas con el temor de Dios para que vean también personas diferentes, digamos, no sé, yo siendo político es una de las cosas y ver que otro político pues tiene otro concepto, aprende otras cosas, enseña otras cosas, entonces yo creo que también puede ser como no sé, un ambiente diferente, puede aportar cosas diferentes y ayuda también cosas diferentes para el país. Bueno, yo no sé si tú has escuchado el término de las 7 atmósferas. Se manejan que nosotros los cristianos tenemos miedo de estar dentro de alguna de estas atmósferas. Política, deporte, televisión. O sea, ¿cuántos actrices o actores famosos ustedes conocen que son cristianos? Pocos, ¿verdad? Pero ahí debería haber gente cristiana para hacer influencia. ¿Cuántos deportistas grandes ustedes conocen que son cristianos? Pocos. Pero debería haber hartos o muchos cristianos allí en esa atmósfera. ¿Cuántos políticos cristianos conocemos? Reales, porque hay un montón de gente que habla de Jesús. Hablan de Dios, pero pues obviamente sí. Había un... Ay, voy a decir. ¿Se acuerdan de un político que desvivieron hace unos días? Al que desvivieron hace unos días, que le dieron ok. A un político aquí en Colombia que desvivieron hace unos días. Y el chico iba de iglesia en iglesia y le profetizaban y cantaban y todos los demás, y cristianos de todo el mundo, pero después empecé a ver videos de él en fiestas y diciendo cosas, después entraba por un podcast y salió bailando. Y yo, está bastante incoherente su cristianismo, pero Señor, perdóname. Porque... escuchan de Dios y creen que pueden tomar el nombre de Dios o digamos como el evangelio a beneficio de ellos y que pues... Claro, los votos de los cristianos son bastantes aquí en Bogotá. La Biblia dice... En Proverbios 29:2 dice, cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, pero cuando el impío domina, el pueblo gime. Entonces, cuando el justo gobierna, hay alegría porque hay justicia. Y cuando el impío gobierna, pues hay dolor. Entonces, yo estoy de acuerdo que en el ámbito político debería haber cristianos de verdad. Sí, yo pienso que la política... No cristinos. Dispuestos a todo. Que la política daña corazones. Y dispuestos a... El dinero daña mucho, claro. Y dispuesto a todo. ¿Quién estando en el gobierno? Que tengo algo para decir. ¡Dígalo! ¿Qué sobre el dinero? Sobre lo que se daña con dinero. Sí, claro. Pues, claro, nosotros como no tenemos tanto dinero, estamos dañados todavía. Señor, guárdanos la codicia, la vanidad. Bueno, sí lo voy a decir porque sí tengo mucho más dinero. Porque hay líderes, pastores y demás que por dejar entrar al templo de la política se olvidan de muchos principios bíblicos. Entonces a mí me enfurece porque el templo, el adquirir el templo, eso debe ser de mucho respeto. Y los dejan subir porque les prometen a la iglesia, es que les vamos a ayudar con esto, detrás de eso hay muchas cosas. Y hay iglesias que son así de numerosas, pero es porque están a favor de que les den cosas. Y créanme que el rey David, a pesar de que fue probado, él siempre respetó eso. Next. Yo siento que este podcast van a tener clips sí, donde personas van a sé que me van a fundar más a mí porque yo sí. A mí también. No, pero sí, no, es que no, pero bueno, eso es... Nets. No necesitamos nada. Voy a pedir perdón porque no se preguntes nada más. La pregunta al aire, señores. ¿La iglesia debería estar de acuerdo a favor de la política? ¿Debería estar la iglesia metida dentro de la política? ¿Qué opinan? ¿Qué piensan, Señor Jesús? Ayúdanos a continuar. Faltan tres. Nosotros somos luz en medio de las tinieblas y sí. Faltan 100 preguntas. Vamos. Si nadie se levanta, nadie tiene los cojones, por decirlo así, levantarse. ¿Es una grosería? Español, creo que pero, digo, es que yo soy español. Es una grosería, pero no sé. Estamos en Colombia. Si no tenemos como esa autoridad de ser, porque somos hijos de Dios. Y cuando tú te creas, así como lo hablamos en anterior, de la identidad, ¿no? ¿Cuántos les gustó ese podcast? De la identidad. Cuando tú te creas la identidad de que eres hijo de Dios, vas a poder gobernar con sabiduría e inteligencia, así como lo tuvo. Salomón no le pidió riquezas a Dios, le pidió sabiduría. ¿Para qué? Para no serse vanaglorioso ni enaltecerse, no, sino para realmente gobernar con la humildad. Usted vio el video del viejito ese que decía, tengo miedo.
Tengo miedo. Tengo miedo. Después le pongo el meme. Tengo miedo. Esa es la idea de ese podcast. Dice así, 8, pregunta 8. Son 10, ¿ok? 8. La iglesia, no, mentira. La sanidad divina y la medicina. ¿Deberíamos confiar solo en la oración para la sanidad o también buscar conocimiento o atención médica? Pues que ahí va también de que Dios a uno le da talentos y dones. Y si a ese personal médico, científico, digo como la habilidad, porque yo escuché alguna vez que le decía a ese científico de estas maneras y se dejó guiar por el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces todo fue creado, lógicamente Satanás siempre va a tergiversar las cosas, la creación de Dios, pero nosotros, esa medicina más que todo fue para sanidad. Yo digo que eso va de la mano, también de la dependencia de la fe que tú tengas en Dios, ¿sí? Porque sin fe es imposible agradar, lo dice la Biblia, sin fe es imposible agradar el corazón de Dios. Y para enfermedades letales, para enfermedades que el hombre dice, no, esto ni siquiera el médico, ahí sí debe actuar en sanidad y ese líder espiritual no solamente de prosperidad, sino también de esa sanidad. No, sí, yo digo que hay temas y cosas puntuales en donde Dios obra milagrosamente, pero también hay cosas donde Dios dice, no, sí, ven, yo te puedo sanar, pero es que también pon de tu parte, obviamente. No podemos esperar a que, no sé, un dolor o algo así, algo milagroso. Obviamente, si tú crees, pues va a pasar, pero va muy de la mano porque pues obviamente Dios da las habilidades a las personas, pues a los médicos, no sé. Hay otro tema también que es sobre la psicología, los psicólogos y todo eso. Entonces yo diría que van muy de la mano, van muy de la mano. Y lo que pasa es que creo que algo que nosotros hemos dejado mucho ahora es que confiamos tanto en la medicina, tanto en ir a un médico, a un hospital, a que nos atiendan, que eso nos olvidó que tenemos un Dios que hace milagros. ¿Verdad que se puede orar? No, porque Dios haga algo. De repente se acordó de que, órenme. O sea, gente enferma, al principio de la enfermedad, va y dice, órenme para que Dios haga un milagro, para que me sane. Casi nadie, todo el mundo. La opción de orar es cuando ya todo está perdido. Ahí sí, cuando ya no hay sanidad y los médicos no hacen nada y no hay solución, ahí sí se acuerdan de Jesús. Ay, vamos a la iglesia que me oren. Pero cuando todo está empezando, orar no es una opción porque mejor me voy para el médico. O si no, busquemos una persona de Dios porque Dios a él lo escucha más que a mí. Ajá, vamos para un congreso, una campaña de fe de Cash Luna, donde se paran los paralíticos. Vamos todo el mundo para allá para que suceda el milagro. No, y hay otra cosa. A mí no me miren mal, la producción me está mirando mal. Y hay cosas que los cristianos ya dicen, no, es que ni siquiera Dios me pudo sanar, me voy para un brujo hechicero. Y esa no es la idea. No, y he conocido muchas personas cristianas que no encuentran la solución a su problema. Y algo que decía y me gusta mucho de Julio Melgar, que fue un cantante que fue tan probado por Dios, pero él decía que en su dolor siempre tenía algún propósito. Y algo súper importante ahí, porque también he visto respecto a eso, de que oraban tanto por él que hasta decían que no recibían un no por parte de Dios. Un no por respuesta. Exacto. O sea, cuando es... Oiga, yo sí quería sanar, cuando a mí me piden orar por un enfermo, por algo en específico, yo digo, uy, Dios, qué fuerte, porque yo no puedo decir, Padre, tú lo sanas en el nombre de Jesús, porque yo sé que va a ser así. O orar más bien, Dios, que sea tu voluntad, Padre. Sí, Señor, Dios, yo en mi humanidad y en la de todos nosotros queremos que Él sea sano, pero nosotros queremos que sea tu voluntad, porque no sabes si Dios quiere hacerlo. Entonces aquí venimos y yo, Cristín, no aceptamos un no por respuesta, mi hermano. Diosa, es muy confrontante, sonó como la diosa Cristín. Obligando a Dios de que Dios tiene que sanarme, Dios tienes que eso, y no. Yo siempre cuando oro, yo le digo a Dios, ¿quién va a editar este video? Me toca voluntad. Sí, no, esta parte la vamos a colocar, para colocar cuando Cristín dijo, no aceptamos un no por... Sí, o sea, por eso fue que Dios se lo llevó. Ahora, no es que Dios, bueno, digamos que tenemos cierta enfermedad y ay, se murió, no, Dios es malo, Dios lo permitió, no. O
sea, obviamente no, pero es que es muy confrontado. A mí me confrontó mucho. Yo decía, pero ¿cómo vamos a decirle, Dios, yo no acepto un no de ti? Y a mí me encanta. O sea, no. No. Mi corazón todo dividido. Porque ¿Por qué? Me encanta como canta y me encanta como ella ministra, pero si tiene unos pactos ahí que no cuadran. O sea, porque en la profecía ya sabemos que... Tenemos preguntas. Ya sabemos que orando por el Facebook, no. Yo soy uno de los que sí creen obviamente proféticamente y en las profecías y las sanidades proféticas y todo, ¿sí? Pero es que hay cositas que esas me pasó. Tenemos preguntas. Comentarios. Dice por acá, Anika se ve. Se ha visto que hay personas que oran, se sanan y se olvidan de Dios. ¿Qué? Yo entendí eso, perdón. ¿Qué no entendimos? No, sigamos. Anika, te respeto. Anika dice, repito, y se ha visto que hay personas que oran, se sanan y se olvidan de Dios. Sí, pues eso lo dijimos la vez pasada. ¿Te acuerdas del podcast pasado? Eso lo dijimos en los podcasts anteriores. De eso hablamos, de personas que solo buscan el beneficio de Dios, son sanas y... Se enamoran, por eso les decía, se enamoran de la bendición y no del que los bendice. Ajá. Producción no nos está ayudando mucho. Pero digamos que eso fue como tal una sugerencia, una opinión, ¿sí? Sí, estamos de acuerdo contigo. Sí, una opinión, y por aquí que Anika también, Manuel, cuidado con las palabras. Ajá, son tus groserías. Señor, te pedimos perdón por Manuel, Padre, sánalo, límpiale su vocabulario. Amén. Aleluya. Siguiente pregunta. Next. Dice, la predestinación y el libre albedrío. Ay, esto aquí vamos a durar media hora de podcast. Ay, Dios mío. Es que nosotros estamos cómodos sentados, Manuel, que está sentado en la escalera. Yo estoy lanzando. Deberíamos confiar solo en la oración. Ah, no, se salta la otra vez. Estoy leyendo que no es. Deberíamos, otra vez, señor representante. ¿Tiene Dios un plan predeterminado? ¿Tiene Dios un plan predeterminado? Bueno, la pregunta es, la predestinación y el libre albedrío. ¿Tiene Dios un plan predeterminado para nuestras vidas o tenemos libre albedrío para tomar decisiones? Ya estoy. No, eso es muy, para resumirlo, no nos construyó Dios como robots, sino con el poder de la decisión. Y claro que podemos cambiar el destino de nuestras vidas, pero todo está en la voluntad. ¿Sí? Porque cuando somos hijos de Dios es porque estamos haciendo la voluntad de Dios. Por eso es que en el monte de Getsemaní Jesús decía, que no se haga mi voluntad, sino haz la tuya. Aquí yo tengo un versículo. ¿Te contradijiste? Hay una contradicción de lo que dijiste. ¿Por qué? Porque al final, ¿cuál fue la voluntad que se hizo? La de Dios. ¿Dónde? Es la de Getsemaní. Me continúa para ayudar mi punto de vista. Bueno, y si no, pues síguelo pensando. Mira, ya va. Vamos a orar también por Michi. Dios mío, Jesús. Yo tengo un versículo, dice, es más que todo aunque él hizo la voluntad. Es más que todo al Se cerró el live solo. Claro, porque no lo sacó del live. ¿Quién? La aplicación. ¿Y ya no hay live? No, ya lo volví a abrir, se salió solo porque... Okay. Hay un plan de Satanás está bravo. Un plan predeterminado para nuestras vidas. En Jeremías 29:11 dice, porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Lo que dijo Manuel al principio, digamos que es verdad. Nosotros decidimos cuál va a ser nuestro destino, qué queremos para nuestro destino. Jesús obviamente quiere cenar contigo, como dice en Apocalipsis, pero si nosotros le abrimos la puerta de nuestro corazón, Él no va a entrar así como así, sino si nosotros no le damos el aval, por decir así, Él nos da la invitación, pero es decisión de nosotros aceptarlo y pues obviamente encaminar con Él y el destino de nuestras vidas. Yo tengo preguntas. Yo tengo preguntas para ustedes. Es que, primero, en el monte de Getsemaní, él estaba luchando en contra de su carne. Pero de quién dependió la decisión fue de Dios. Lógicamente, ya sabemos cómo él murió. Porque si nosotros, como lo decía, él tiene planes. Cuando tú confías que Dios tiene planes de bien, pues lógicamente yo lo digo, dependo de Dios. ¿Sí? Y sé que si tomo esta decisión, la estoy tomando bajo la voluntad de Papá Dios, que no me va a dejar en vergüenza. Primera pregunta, ¿aparece en la Biblia la palabra libre albedrío? ¿Y qué? ¿Aparece en la Biblia la palabra libre albedrío?
Búscame la Biblia. No. En la Biblia no aparece el libre albedrío. Entonces, yo soy de los que creo, en su totalidad, que existe la voluntad absoluta de Dios. Nosotros podemos tomar decisiones y creer que estamos tomando decisiones. Si tú puedes llamarme robot, yo prefiero ser un robot en las manos del Señor que un robot independiente. Yo, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? La Biblia dice que Judas fue creado y diseñado. La Biblia dice eso, que Judas fue creado y diseñado para ser el propagador de la muerte de Jesús, para entregar a Jesús. Hijo de maldad fue creado Judas. La Biblia dice que Dios conoce tu principio y Dios conoce tu final. Si Dios conoce tu final, hagas lo que tú hagas. Tomes el camino que tú tomes, Dios ya conoce tu final. Eso quiere decir que la decisión absoluta es de quién? Tuya. No, ya Dios conoce tu final. Si Dios ya conoce tu final, Dios sabe cuál es tu principio y tu final. Uno cree que está haciendo lo que le da la gana. Uno piensa que está viviendo como uno quiere. Pero realmente, si Dios ya conoce mi final, yo estoy viviendo como Dios quiere que yo viva. Refútenme. Quiero escuchar refutaciones. Pues no sé, porque yo creo que lo que Dios hizo con Judas fue un propósito. Yo creo que me paren. No, digamos, yo creo que lo que Dios hizo con Judas fue algo tan específico para, digamos, para enseñanza al pueblo y a las nuevas generaciones. No creo que lo haya hecho simplemente para que me creó a mí con un propósito malo para otra persona. No creo que Dios tenga que Dios, o sea, Dios no crea propósitos. Eso es lo que nosotros creemos, que Dios es ahí está el detalle. ¿Cómo me responden a mí esa pregunta? Preciso, si Dios ya conoce el final mío, porque la Biblia dice que conoce mi final. Si Dios conoce mi final, ¿cómo estoy viviendo yo en una tierra donde ya Dios conoce mi final? ¿Dónde está lo que nosotros llamamos libre albedrío? Pues es complicado porque entonces todo lo que yo estuviera haciendo lo haría a la deriva, sabiendo si no voy o voy al cielo. Si lo que hiciera, digamos, sea podcast, predicar, ganar almas para Dios, sí, entonces es como si estuviera a la deriva, porque puede que me salve o no me salve Dios. ¿Me hago entender? Bueno, la Biblia dice que los planes, que envió a Jesús para que todo el mundo se salvase, para que todos fuésemos salvos. Esa es la intención principal de que claro, todos seamos salvos, ¿no? Pero una vez estudiando esto, teológicamente estudiándolo, porque es que este tema es complicado, no se puede hablar en un podcast y de eso. Pero Dios conoce, Dios tiene, ¿se acuerdan cuando yo les hablé lo de redireccionando? De que si tú te vas por un lugar, Dios, desde el lugar por donde te fuiste, Dios va a buscar la forma de ubicarte hacia dónde tienes que ir. Sí. Pues Dios conoce todas las opciones. A eso se refiere con el punto final. Dios conoce todas las opciones de qué pasaría si tú hicieras tal cosa. Ejemplo, en este momento tienes la opción de, tienes una chica, hay una chica que está enamorada de ti y tú de ella. Y Dios sabe qué pasaría si tú, ¿quién va a tomar la decisión de casarse o no casarse? Tú, ¿verdad? Dios sabe qué pasaría si tú decides casarte con ella, pero Dios también sabe el final, qué pasaría si tú decides no casarte con ella. Dios sabe la decisión que pasaría si tú te divorciarías de ella. O sea, Dios sabe el final dependiendo de todas las opciones que sean. Porque al final, quienes decidimos si ser salvos o no somos salvos, somos nosotros, no Dios. Pero Dios sí sabe el final de todo. Pero al final, lo que nosotros llamamos libre albedrío viene siendo parte de la decisión absoluta de Él. ¿Sí entendieron eso o no? Sí. Es como esta. Tú estás aquí, pero tienes que tomar una decisión. Dios ya conoce todos estos resultados. Sí, claro. Para donde tú cojas, creyendo que eres tú, Dios ya sabe lo que va a suceder. Al igual nosotros tenemos que rendirle cuentas a Dios cuando nos llame. Siguiente pregunta o nos quedamos siguiendo aquí. Queda al aire. Señores, ¿usted cree que tenemos libre albedrío para decir lo que queramos o estamos viviendo bajo la voluntad absoluta de Dios? Me encantaría vivir bajo la voluntad absoluta de Dios porque yo soy muy malo tomando decisiones. Ahí le dice, y dice, amén. Confirmo que usted es malo tomando decisiones. Última pregunta y nos vamos. La salvación y las otras religiones. ¿Es posible salvarse a través solamente de lo que nosotros creemos que es a través de Jesucristo? ¿O hay otras religiones que pueden también llevarnos a la salvación? Bueno, partamos de que para mí Dios no es una religión, es una relación. Ok. Pues todas las religiones hablan de Dios. Otras más diferentes que otras, otros no creen en una Trinidad, otros sí creen en la Trinidad. Todos obviamente van a hablar de Dios. A mí que me hace esperanzado literalmente que estoy pues, en una religión correcta, en un evangelio correcto, la palabra de Dios.
por las experiencias que he tenido, por los cambios que he tenido, por las cosas que me han hecho vivir proféticamente la palabra de Dios inculcar en mi corazón. Es lo único. Sí, por eso yo creo que definitivamente no es cuestión de religión, es Jesús. Y la única forma de ser salvos a través de Jesús, como dice aquí. Dice, ¿es posible salvarse a través de otras religiones? No es posible. Es posible salvarse solamente a través de Jesús. De Jesús. Que creo que aquí en donde nosotros estamos, en el Evangelio, no como cristianos evangélicos que somos, ¿verdad? Que tiene como nombre, tiene una institución religiosa. Donde tú aceptas, la iglesia donde tú asistes es una institución religiosa que tú digas, yo no soy religioso y el Evangelio no es una religión, es verdad, Jesucristo no es una religión, pero estás asistiendo a una ente religiosa. Entonces, hay montones de religiones que profesan también a Jesús, ¿verdad? Entonces, ahora, si también profesan a Jesús, hay posibilidades, Señor Jesús, me estoy metiendo en problemas, pero hay posibilidades que algunas religiones también algunas personas en otras religiones puedan ser salvos, porque si su mirada está puesta en Jesús y no en otras cosas, Jesús es el único que salva. Como aquí hay un montón de gente que profesa a Jesús y no se va a salvar. Pero las personas que profesan de Jesús y digamos que niegan al Espíritu Santo y digamos que como tal el único pecado que Dios no perdona es blasfemar. No, pues ahí no sé qué pasará con solo Jesús solo, no sé qué pasará con ellos. Hay ciertas cosas donde tampoco son coherentes. Es muy complicado, pero igual, son temas que no. Pero el punto aquí es que Jesucristo es el único que salva, la religión no. Si usted está en cualquier otra religión que hable otra cosa que no sea Jesús, huya, porque Jesucristo es el único que salva. Hay algunos que dicen, no, es que mi religión es la verdad, es que yo soy católico, apostólico romano. Primero tú no eres romano, eres colombiano. Eres católico, apostólico, colombiano. O sea, hay gente que se arraiga tanto en la religión que no sabe ni siquiera lo que está diciendo. O sea, tienes que ser sabio, tienes que conocer, porque por la falta de conocimiento que tú estás cerrado y yo sé que me van a funar, pero es que ahí sí hay iglesias que no. Dios mío. ¿Tiene preguntas? No. Bueno, señores, ¿a cuántas personas nos conectamos? A ver. En nuestra página de TikTok estamos con 5 personas. Con las 5, 10, 15, 20, 50 o 1008 que se han conectado. Todos los que se han conectado, señores, gracias por acompañarnos en nuestro cuarto podcast. Y estas son las preguntas que la gente no quiere hacer, que nadie quiere hacer. Las preguntas que nadie quiere hacer. Señores, queremos pedir disculpas si de una u otra manera herimos su sensibilidad. Esa sí fue nuestra intención. No, mentira. No fue nuestra intención. Jesús nunca pedía disculpas. Jesús no pedía disculpas. Él hablaba de la verdad. Si la gente no la resiste es porque está incomodando tú. Pero sí esperamos que ustedes puedan comentar y decir sus cosas, todo lo que usted quiera. Todo lo que usted quiera decir, déjelo por ahí. Y si el comentario está muy feo, lo eliminamos. Al igual, pues, nosotros recibimos con amor, sí, lógicamente, frases constructivas, no destructivas, porque hay gente que busca destruir. Esta es la prueba de fuego de nuestro podcast. Si nosotros pasamos. Dice por aquí, me río mucho con ustedes, no de ustedes. Gracias. Importante, gracias, Anika. Escuchen. Bueno, la situación está en que si nosotros pasamos la prueba de fuego de este podcast, si soportamos este podcast sin meternos en problemas, soportar cualquier cosa. sin meternos en problemas, si decir esta gente habla con locura y estudia, si pasamos todo esto, que yo sé que nos va a decir de todo, si pasamos esta prueba de fuego, los siguientes podcasts van a ser de bendición. Sí. De bendición. Así que nuestra idea es pasar este podcast sano y salvo. Okay. Entonces, ahora, digamos que obviamente nuestra intención también es, pues, aprender, leer más, tener más conocimiento, no quedarnos con lo que sabemos, sino con lo que todos podemos aprender. Hace poco visitamos una fundación y nos sorprendió con Duván, que memorizaban mucho la palabra de Dios. Y de eso no se trata de que si tú nos vas a juzgar, y me pasaba mucho a mí, me juzgaban, pero no me peleaban con palabras. O sea, nosotros nos van a pelear, peleenos con palabra, no con, es que a mí me dijo yo no sé quién, lo otro, no, con la palabra de Dios. Que no queremos que nos estén peleando, ¿ok? Tampoco. No, pero lo ideal es que peleen, Sí. ¡Oh! ¡Venga a ver quiénes son cuántos! ¿Dónde? Tiene argumento y esa con la palabra. Ay, no. Sí, es que se argumenta como decíamos apostólico. Dejamos aquí las preguntas al aire, señores. Las preguntas que nadie quiere hacer.
Y son las siguientes, como esta nos despedimos. Las mujeres en el ministerio, ¿deberían las mujeres tener roles de liderazgo en la iglesia? Algunos dijeron que no, que la mujer debería... Yo dije que sí, yo no sé. Oye, que si escucharan lo que estaban diciendo antes no, mentira. Ay, estamos bromeando. La mujer puede ser lo que quiera hacer. Ay, Señor, perdóneme. La Porque mujer siento sabia que edifica su nos casa. vamos a meter mucho problema. Edifica la casa. lo que dijo ella, la mujer. Qué bárbaro, Pues qué bárbaro. quiere ser lo... Tipo Barbie. La- La mujer puede hacer lo que quiera hacer. La homosexualidad en la iglesia. ¿Cómo debería la iglesia abordar el tema de la homosexualidad? ¿Verdad? Y si hay algún pastor, algunos líderes que nos escuchan, nos ven, ¿cómo usted como pastor abordaría el tema si llegara personas a la congregación, a su congregación, personas con condición de homosexualidad? La prosperidad y la fe. ¿Es la prosperidad material... la prosperidad un material indicador de la bendición de Dios? La guerra y la violencia, ¿es compatible la fe cristiana con la guerra y la violencia? La autoridad de la Biblia, ¿es la Biblia la palabra infalible de Dios? El bautismo y la salvación, ¿es el bautismo necesario para ser salvo? Alguien dijo que si no se bautiza no se va a aparecer. Yo no voy a decir quién. Pero por aquí, antes de que continúes, dijeron, creo que lo que hacen es muy especial y sé que Dios se va a glorificar en este proyecto. Amén, aplausos. ¿Quién fue? Anika. Anika, Y mira. también dice, Toto y Rosita. no me imagino un hombre con la pregunta que plantean sobre si la mujer merece estar en el ministerio. No me imagino un hombre liderando el grupo de mujeres. Es verdad. Entonces en la iglesia no hay grupo. No, o sea, si no entró al principio del podcast, porque esa fue la primera pregunta, no sabe qué fue lo que nosotros dijimos, le va a tocar ver el podcast completo cuando lo publiquemos. Contextos. Sí, para estar bien contextualizado. El bautismo y la salvación, la iglesia y la política, la sanidad divina y la medicina, la predestinación y el libre albedrío y la salvación y otras religiones. Señores, estamos súper agradecidos con ustedes por acompañarnos en este día que ha sido bastante productivo. Chicos, pueden despedirse. Gracias. Muchísimas gracias. Les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras cuentas de TikTok, nos pueden seguir también en YouTube, en Spotify. Todo lo que nosotros subimos en contenido es para que sea de bendición. Siempre digo, no somos pues teólogos, no es que sepamos mucho de palabra, pero lo que sabemos y eso lo queremos compartir con ustedes, porque la idea también es aprender. Así que muchas gracias. Los amamos, estamos amando también a toda la gente que se nos está uniendo, la audiencia, los chicos que nos están siguiendo por redes sociales. Muchas gracias por seguirnos, por compartir, por apoyarnos y únanse a esta comunidad gigante que está creciendo, empezando a crecer. Gracias a todos por los que se conectaron, los de like también en TikTok, síganos así como dijo. No, ¿cómo nos encuentras? No se trata de nosotros, se trata de quién? De Jesús. Pero nos encuentras solamente con no se trata de nosotros en YouTube, Spotify, en TikTok. Y comparte este video para que sea bendición. Si tú tienes un líder, si conoces un líder o un pastor, compárteselo. Haz viral lo que se debe hacer viral. Bendecimos la vida de cada uno de ustedes. Muchas gracias. Un abrazo para todos. Bendiciones.